Bienvenidos a un nuevo episodio de Escalar Negocios Podcast, el espacio donde nos reunimos con destacados profesionales relacionados al mundo de la franquicia y los negocios. El día de hoy vamos a estar acompañados de un invitado de lujo. Desde España, Eduardo Badía, quien actualmente es director ejecutivo de la Asociación Española de la Franquicia, nos va a estar comentando no solo datos e información muy interesante de lo que está sucediendo con el sector en España, sino también nos va a compartir una información que ha sido recientemente publicada, que nos entrega información de cómo está evolucionando el sector y qué oportunidades están abriendo a las diferentes marcas, tanto europeas como latinas, que quieren crecer en este mercado. Eduardo Badía es director desde el año 1996 en la Asociación Española de la Franquicia y también fundó la Federación Iberoamericana de Franquicias en el año 98. Así que tenemos a un destacado profesional con mucha experiencia, con mucho recorrido en el mundo de la franquicia. Así que hay que sacarle el jugo a Eduardo. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué ¿Cómo está hay, todo por Germán? ahí? Fenomenal, muchísimas gracias. Un placer estar con vosotros y estar conectado con Perú, con empresarios interesados en el mundo de la franquicia, y es un placer poder colaborar con todos vosotros y intentar transmitir todo aquello que creo que os puede venir bien. Gracias, no, gracias a ti, Eduardo, porque nos ayudas con toda esta información. Yo quiero hacerte unas consultas rápidas. Primero, he estado revisando el informe de la franquicia en España y vi algo interesante. Vi que en el año 2023 el sector de franquicias en España había tenido un crecimiento del 2,5% en facturación y había generado un aumento del empleo, incluso del 4,8%. ¿Qué opinas o cuál es tu análisis con respecto a la capacidad de la franquicia para adaptarse y prosperar en este entorno tan competitivo? Evidentemente estás muy bien informado, los datos son correctos, todo en aquello que has dicho. También es verdad que el número de enseñas que están utilizando el sistema de franquicias correspondiente al año 2023 frente al año 2022, que es el último estudio, prácticamente ha crecido un 0,6%, no llega al 1%, pero tiene bastante lógica porque tampoco se puede estar creciendo exponencialmente muchos conceptos, ¿no? Pero además, como tú bien sabes, tienen que ser conceptos probados con éxito antes de ponerlos en el mercado, con lo cual no es cuestión de rapidez, sino es cuestión de calidad. De cara al tema de facturación, creo que son unos datos muy positivos. Hay muy pocas actividades en el mundo comercial y en el mundo, yo no sé, por lo menos en mi país, no sé si incluso en Europa, no sé si en Latinoamérica pasa igual, que pueda crecer una actividad al 2,5%. Pues creo que es un tramo importante. Pero yo aquí haría una matización que creo que es muy importante, porque en lo que es facturación entre centros propios, franquiciantes y franquiciatarios, que es como vosotros lo llamáis, para poder estar hablando del mismo idioma, y tropicalizarme a vuestro idioma, que es la forma de entendernos mucho mejor. Fíjate, a nivel de propios, el nivel de facturación solo ha crecido o ha decrecido casi un 0,10%, por lo cual eso significa que prácticamente todo el crecimiento ha ido a centros franquiciatarios. Eso habla de la buena salud y del hecho de que la propia cadena ha ido aumentando el número de centros. Por ejemplo, el número de centros propios en el año 2022 eran 38, este año, el año pasado, son 37, y en el franquiciado fue un 62, y este año, el año 2023, fue un 63. Con lo cual, evidentemente, habla de la estabilidad y del crecimiento, sobre todo de las unidades franquiciatarias. Qué interesante lo que mencionas. Si bien el crecimiento se ha dado en ambos medios, ha habido un mayor dinamismo desde el lado de los franquiciatarios, ¿no? De los inversionistas que operan sus locales. ¿Por qué crees que los franquiciatarios, los franquiciados, tienen este crecimiento? ¿Qué ha habido, qué cambio ha habido dentro de esta parte tan importante, ¿no? Yo creo que, fíjate, yo creo que una de las cosas importantes es la estabilidad, ¿no? Cuando una marca es estable y crece correctamente, lo que hace es aumentar el número de unidades y aumentar el replicatario y aumentar el número de la facturación de cada uno de ellos. Es pura lógica, ¿no? Eso habla de que cuando si una cadena hubiera desaparecido, pues estuviera en situación económica complicada, no crecería, con lo cual habría
disminución, no facturaría, con lo cual los datos serían. Y si eso lo unes en paralelo, no solo con la facturación, sino con el empleo, volvemos a hacer el mismo análisis. Tú antes lo has dicho, fíjate, el crecimiento del empleo ha sido un 4,8%. En centros propios, el año 2022 eran 34%, ha bajado un punto a 33% del personal. Y en los franquiciatarios, de ser el 66% del empleo, ha subido al 67%. Otro dato que cuadra perfectamente con el crecimiento de unidades franquiciatarias. Es muy interesante lo que mencionas. Ahí hablamos de la resiliencia de los franquiciatarios y que están apostando al sistema de franquicias, a un sistema de grandes bondades y que confían ellos en este sistema para seguir invirtiendo, porque abrir más unidades franquiciadas implica una inversión de ellos, pero está generando este impacto positivo dentro del sector. Qué interesante lo que mencionas. Y justo porque la data tiene que ver con 2023, 2022. La pandemia, sabemos que fue un evento a nivel global, pero ¿cuál fue el desafío? O sea, ¿cuál fueron los sectores donde tuvieron mayor desafío para poder adaptarse al tema de la pandemia que sucedió y cuáles fueron los que tuvieron un mayor dinamismo en este caso? Muy interesante tu pregunta, Gerson. Fíjate, yo soy partidario, bueno, soy de la opinión que, curiosamente, con la COVID, que nos afectó desgraciadamente a todo el mundo, de una manera u otra, fue todo el mundo, es curioso porque la gente se cree que fruto de la pandemia cambió todo. Y eso no es así. Ya venía cambiando el mercado. Yo creo que el mercado del mundo de la familia venía cambiando hace años. ¿Qué hizo? Yo lo llamo simpáticamente, es como si alguien pisa una placa de hielo, acelera y hace acelerar la conducción, pero la conducción ya existe. Y contestando más concretamente a tu pregunta, fíjate, en aquellos momentos muchos de los locales, muchas de los sectores permanecieron cerrados, porque se bloqueó prácticamente el tema y, lógicamente, algo que el sistema franquicia lo utilizaba ya, pero que la tuvo que utilizar por el tema de desaceleración, que llamo yo, de pisar el hielo, pues empezaron a lo que era el trabajo en domicilio, el trabajo en casa, que era en cualquiera de los sectores, era un tema que ya existía de antes. Incluso aquí en España y en Europa ya había prácticamente muchas empresas que un día a la semana ya se permitía trabajar y ser flexible de cara al negocio. ¿Qué pasa? Eso lo habían superado. ¿Qué sectores crecieron? Fíjate, los de entrega a domicilio, los de las compras, los de las reparaciones. Es decir, nadie piensa en pintar la casa hasta que está en casa durante mucho tiempo. Nadie piensa en cambiar los mobiliarios hasta que está en casa y se da cuenta la cantidad de mobiliarios que tiene que cambiar. Y otro tema que era vital, no se puede salir, por lo cual tengo que comprar por internet. ¿Qué pasa? Que las cadenas grandes de distribución, la dirección alimentaria, pues crecieron, alimentación creció, hay cadenas que crecieron más de un 25% respecto al año anterior. Fíjate, es curioso. Y luego hay algunas que quisieron acelerar ese cambio y no estaban preparadas, ¿no? Por ejemplo, algunas de restauración y fast food, pero no de restauración y fast food, que ya lo tenían, porque restauración y fast food, oye, el pick and delivery o el recogida en punto de venta, eso se asume mucho antes de la pandemia. Eso está ya súper estabilizado. El problema fueron aquellos restaurantes o aquellas cadenas que no eran franquicia, que no habían desarrollado este tipo de entrega domiciliaria y que quisieron hacerlo en breve plazo. Primero, ni la calidad, ni el precio, ni la logística, ni la seguridad sanitaria estaban controladas, con lo cual tuvieron bastantes problemas. Sí, es muy interesante lo que mencionas porque algo parecido nos sucedió acá en Perú. Muchos negocios gastronómicos, tú sabes que Perú ahorita está dentro como posicionándose como una capital gastronómica. Tenemos muchos conceptos relacionados a este sector, pero muchos no estuvieron preparados para la misma situación. Generalmente estaban más enfocados en atención dentro del mismo restaurante. Cuando pasó, tuvieron que adaptarse a la fuerza y los que se adaptaron más rápido son los que salieron adelante también más rápido.
Con respecto al informe, Eduardo, me ha parecido algo interesante, algunos datos. He revisado que Madrid, Cataluña son los líderes en números de centrales franquiciadoras. ¿Es esto para ti una sorpresa? ¿Cómo, y también si ves algún otro mercado que está también creciendo a ese ritmo de estos dos mercados anteriores? De Gerson, yo creo que es un tema también para tratar muy interesante, pero siempre bajando un poco al análisis de los datos, ¿no? Que a veces no son correctos o son incompletos, ¿no? Por ejemplo, Madrid el año 2022 tenía prácticamente 401 enseñas, era prácticamente el 29% de las centrales, las cadenas de franquicia centradas en lo que era la Comunidad de Madrid, cuya sede era Comunidad de Madrid, Cataluña un 23, Valencia, Comunidad Valenciana un 13 y Andalucía un 11. Esto en número de enseñas. Si vamos a la facturación, fíjate, el año 2022 Madrid facturó 12.800 millones de euros, 12.800 millones de euros, era un 48%. El año 2023, con 423 empresas que se habían ubicado en la Comunidad de Madrid, pasó al 30% y facturó prácticamente el 49% del total. Es decir, que pasas de un número de enseñas del 29 a un número de facturación del 49. Subes 20 puntos más con una diferencia pequeña con Cataluña. Es decir, Cataluña tenía 318, es decir, en este caso 23%, 6 puntos menos de centrales en Cataluña que era Madrid, pero es que en facturación pasas de 13.400 millones a 7.000. Es decir, pasas de un 49 a un 26, prácticamente es el doble. En la Comunidad Valenciana se ha mantenido y la cuarta, que es la Comunidad Andaluza, se ha mantenido también al 4%. Es muy diferente, es muy poco, es muy difícil crecer un punto en una comunidad que no tiene tampoco mucha capacidad, ¿no?, de crecimiento. En cambio, Madrid y Cataluña, fíjate, con un número no similar, pero cercano a nivel de las enseñas cuyas centrales están en la comunidad, factura Madrid el doble que la comunidad catalana. Muy, muy interesante. Son mercados muy competitivos que atraen bastante. Por qué consideras bien? O sobre todo son capitales también, pero los factores que manejan tanto económicos, demográficos, atraen a este tipo de empresas y también a empresas latinas, marcas latinas que llegan, prefieren entrar primero a Madrid, Cataluña o prefieren ingresar a otros mercados. Bueno, yo creo que tanto Madrid como Cataluña son dos grandes capitales a nivel mundial, nadie lo discute, y al final son datos. Es decir, que aquí el problema no es que te guste más uno o menos, sino que es un problema de que la gente pues toma una determinación más o menos acertada y va a una comunidad a otra. Es verdad que hace el empresario extranjero, lógicamente, como hace el español, va a un sitio donde hay seguridad jurídica, donde hay un crecimiento del sector de una manera importante, donde hay buenos sistemas de comunicación, buenos temas de aprovisionamiento, sobre todo para el tema de productos, por ejemplo, como las vuestras, que son de comida, pues muy como los grandes especialistas, el ceviche y compañía. No nos quedemos solo con el ceviche, que parece que es el producto estrella, porque hay otras fórmulas, hay otros productos y fórmulas peruanas que tienen mucho éxito en España, por supuesto, ¿no? Pero evidentemente hay una serie de condicionantes. Y luego también ventajas fiscales. Cuando una sociedad va a un país, pues como todos, si yo me voy a Lima y me entienden bien, pero me voy a otra zona de Perú y me entienden mejor, ya no es cuestión de que me guste más o menos, es cuestión de que sea rentable, y todos estos tipos de indicadores son importantes a la hora de tomar una decisión. Totalmente de acuerdo, son factores muy, muy importantes. Dentro del informe he podido revisar que los sectores de hostelería y moda son dominantes. ¿Cuáles son esos, por ejemplo, qué problemas o qué desafíos enfrentan estos sectores y qué soluciones han implementado para mantener su liderazgo, ¿no? Porque lideran este crecimiento. Sí, pero fíjate, otra vez, y perdona por los análisis, a veces lo más sencillo es decir, mira, los mayores son los de restauración o fast food, segundo los de servicios, o los terceros los de retail. Fíjate, eh, el sector con más conceptos dentro de ese sector que desarrolla
La franquicia, por ejemplo, belleza tiene 106. 106. Hostelería y restauración 72. Hostelería y fast food 67. Alimentación 66. Mobiliario del hogar 53 y servicios de automoción 53. Es decir, si sumas todos estos datos que te he dicho, que yo los tengo sumados, que son 480, prácticamente tienes el 35% del total de estos 4 sectores que operan en el mundo de la franquicia. Es decir, de 42, solo 7 son capaces de llevarse el 35%. Pero, curiosamente, con 7 sectores, que solo es un 17% del total. Fíjate, hace el 35%. En conceptos que factura. Pero luego, si te vas a la zona de facturación, que también es un tema importante, te ves que el sistema de alimentación es el primero porque tiene cerca de 9.000 millones de euros. Algo que ya te he comentado antes. El de hostelería y fast food, 3.300. El de hostelería, hoteles, este área de la parte de hoteles, 2.500. Y servicios y transportes, 1.700. Es curioso que estos datos sean así. En un lado está uno, pero en otro lado la facturación se va al otro lado. Por eso es muy bueno, nosotros lo hacemos ya hace tiempo, tener varios indicadores, porque si no, te podría llevar a tomar decisiones equivocadas. No, está perfecto. Más bien, justamente este análisis es lo que nos gusta escuchar para así profundizar más en el detalle. En Europa y en general están sucediendo desafíos geopolíticos. Quisiera irme un poco por aquí. Por ejemplo, con respecto al tema de algunos problemas que están sucediendo en lugares cercanos a Europa. ¿Cuáles son estos desafíos? ¿Cómo sientes que los empresarios toman estos problemas que están sucediendo? ¿Se sienten seguros de seguir invirtiendo? ¿Hay seguridad jurídica? ¿Hay eso les mantiene calmados de seguir invirtiendo o les preocupa un poco lo que está sucediendo en algunas partes de otros continentes cercanos a Europa? Vamos a ver, yo creo que el empresario, por encima de todo, y el dinero y la decisión empresarial son conservadores, en principio, ¿no? Por mucho que a ti te guste un país o algo, si realmente hay motivos para no estar, o no hay seguridad jurídica, o tienes problemas logísticos, como decía anteriormente, logísticos, bueno, fundamentalmente de seguridad jurídica en todas las áreas. No solo, decir, la seguridad jurídica abarca muchas áreas, no solo la pura y dura de la persona, sino todos los entornos, la fiscalidad, la no Así es. fiscalidad, una serie de garantías, sobre todo para un inversor. Pues claro, lo primero que quiere alguien es invertir. Si tú tienes un país con una inestabilidad política muy grande, pues sabes que eso es una medida que el empresario pues va a medir. Si yo me tengo que ir a Perú y yo sé que Perú hay una inestabilidad política, pues habrá que verlo. Igual es una oportunidad, pero también conlleva un riesgo tomar una decisión en este momento en vez de ralentizar la entrada en Perú y hacerlo en 3 años. Que, por ejemplo, podría ser el caso, ¿no? Dígase Perú, digamos otro país, ¿no? Hago Perú porque estamos ahí con mi gran país Perú, que tengo tanto cariño. ¿No? Pero, pero, para, pero, pero para que es así, ¿no? Es decir, yo no soy, volviendo un poco a tu pregunta, primero, tienes que ser conservador, el dinero, bueno, nos gusta a todos, pero es fácil gastarlo, pero es muy difícil recuperarlo en caso de una equivocación. Y luego algo que es una obviedad, cuando una marca va a un país y se estrella, lo mismo que cuando una española va a Perú y se estrella, tiene dos problemas. Primero, haberse estrellado. Segundo, que la imagen de marca se ha perjudicado. Y tercero, que tienes que buscar a un nuevo socio que vaya a hacer algo que ya viene con un historial complicado. Totalmente, totalmente de acuerdo en ese punto. Es clave que el empresario evalúe esa seguridad para poder invertir a largo plazo. Dentro del informe, he visto que el aumento del empleo es muy positivo, es impresionante. ¿Podrías detallar algunas estrategias claves que han implementado las franquicias para lograr este crecimiento? ¿O es por añadidura por abrir más unidades franquiciatarias? Hombre, yo creo que una de las grandes realidades que es incuestionable es que la medida que abren nuevas unidades vas a crecer. Eso sí, eso por un lado. Por otro lado, también, bueno, en España, como tú bien sabes, hay 17 comunidades autónomas. Evidentemente hay 17 tipos de legalidad jurídica de cara a ello. Hay comunidades que tienen abierto 365, 24 horas, 365 días al año, prácticamente. Otra no es así, con lo cual ya hay algunas que vienen limitadas por la apertura de horarios.
Eso es una novedad. Eso significa que a veces no puedes crecer también tanto por ese motivo y evidentemente hay que buscar también algo que en el mundo de la franquicia es verdad que será que hay cada día al abrir más y teniendo un poco de la esperanza de vida que en España es 1,2, 1,2 personas por familia, pues tienes que buscar profesionales que se adhieran a un proyecto. Y contra más crezcas, si no tienes personal, tienes que buscarlo o tienes que buscar soluciones a tu empresa para que eso no se note tanto. Sí, Ese y grande es uno de los grandes, perdona que te interrumpa, es no, uno de los tranquilo. grandes retos que tiene el sistema y que el sistema de franquicia lo puede hacer. No todo el mundo del comercio lo puede hacer. Totalmente, totalmente de acuerdo en ese punto, es clave. Y también como es clave este punto, innovar también es crucial para mantenerse relevante en el mundo competitivo como hoy, ¿no? ¿Qué innovaciones has podido ver que sean relevantes dentro del sistema de franquicias español, ¿no? Y que consideras que ha impactado en este sistema? Bueno, yo como digo simpáticamente, yo como vengo del siglo anterior, llevo ya 30 años, pues sé un poco lo que iba, ¿no? Durante muchos años era tan importante la marca más que el producto. Luego una temporada valle, en la cual el producto se mantuvo y luego pasó a lo que era la marca. Y yo creo que ahora, que lo dicen los entendidos, yo porque leo mucho, no es porque sé porque leo, ¿no? O porque estoy todo el día a la calle, ¿no? Pero sobre Claro, todo por el tema de que es la mejor escuela, la mejor universidad. Pero sobre todo por el tema de cómo te encuentras tú como particular. ¿Eh? Es un problema de sensaciones. Tú no vas a ningún sitio, a no ser que seas un bicho raro, como se dice en España, que vayas a un sitio donde no estás a gusto, ¿no? Porque el problema del filete o de la carne o del pescado o del ceviche lo puedes cambiar A por B o por C. El problema es que si tú no estás cómodo, no estás con una sensación, unas prioridades ante esas sensaciones, pues igual cambias un producto por otro, lo que no vas a hacer es ir a un sitio donde tú no tengas sensaciones positivas. ¿Qué pasa? Que el sistema de franquicias, como es global, transmite y traslada este tipo de retos, porque no dejan de ser unos retos para las cadenas, y todas aquellas cadenas que adaptan estos retos al consumidor final, que eres tú y yo, y no siempre tú y yo, sino gente más joven que tú, sobre todo que yo, pues si no lo conoces bien, tienes un problema. es verdad, es verdad. Muy, muy importante eso. Tú como uno de los líderes principales del sector de franquicias y protector a través también de la Asociación Española de la Franquicia, ¿qué tipo de apoyo ofreces a los nuevos franquiciados que están y también a los nuevos franquiciadores que están iniciando en este sector? Mira, una buena pregunta. Nosotros ya veníamos hace tiempo, como uno de los retos que yo quería transmitir a la Junta Directiva, lo que tomé en cuenta, se valoró, se analizó y se puso en marcha el año pasado, fue la introducción del franquiciatario dentro de la asociación. Creo que era un reto que no lo habíamos tenido y a finales del año pasado, 2023, ya se cambió la ley, se cambió los estatutos internos, se cambió el logo, se cambió el título, el nombre, y ya es Asociación Española de la Franquicia. Por eso ha sido no, es un buen hito en ese aspecto. Contestando concretamente a servicios, mira, pues tenemos muy variados. Primero, de información general. Alguien que estamos permanentemente informando a nuestros socios, ¿no? Pero bueno, dirías, oye, pues eso es básico, ¿no? Digo, sí, es básico, pero yo te puedo decir que hoy en día, por ejemplo, un franquiciante tiene la información económica que está pasando en el país todos los días a primera hora. Es decir, tú recibes una especie de boletín, un resumen, de un boletín de notas económicas nacionales e internacionales a la hora de tomar decisiones. Esto no va a todo el mundo, lógicamente, porque va a la persona responsable de un área, o al CEO o la CEA, o al director general en su caso, o alguien del consejo, pero tiene la información. ¿Por qué? Sobre todo por una empresa extranjera o una española que esté fuera. ¿Por qué? Porque vas viendo los vaivenes que van surgiendo ya no en tu país, sino en otros. Eso es importante. Por ejemplo, ¿no? Tenemos un canal que también interno, que es de facilitar la información, que somos como un canal más de comunicación. Es decir, tú como franquiciante, aparte de tener tus niveles de comunicación, tus gabinetes de comunicación, en la EFCI no somos más. Por lo cual, esas noticias nosotros lo metimos en un boletín y automáticamente toda la semana hacemos un resumen de esas noticias que tú me mandas y las mandamos al mercado.
No solo eso, sino que luego yo las juego en las redes sociales, con lo cual está en YouTube, está en todas las redes sociales y está, tú has recibido esa información. Eso por un lado. Por otro lado, estamos ayudando a franquiciantes y a franquiciatarios en temas estratégicos de cara a futuro, no ya solo para hoy. Es decir, hoy hay una serie de que seguramente que en el transcurso de la conversación hablaremos, que se nos escapa al sistema de franquicia. Bueno, el tema de lo que es una franquicia, hoy en día prácticamente, después de 30 años o 40 años hablando de la franquicia en el mundo, no yo, todos, pero yo uno de ellos, pues ya se sabe. Yo creo que hoy en día es muy importante el tema de la ciberseguridad, por ejemplo, el tema de la internacionalización, el tema que ya se ha hecho, pero en pequeña medida. Hoy, si no eres internacional, pues tienes un riesgo muy grande, porque si tú no sales fuera y vienen de fuera, te come parte de la comida. Eso para empezar. Estratégicamente, eso es vital. Te digo ciberseguridad, te digo conocimiento de mercados externos, adaptación al mercado. Es decir, yo voy a Perú, no, pasa que yo no. Es que tropicalizarte y adaptarte a la costumbre de los peruanos y peruanas, saber lo que les gusta, saber lo que no les gusta, para no herir ni su sensibilidad ni su idiosincrasia, por ejemplo. ¿No? Está todo el tema de la digitalización. Hoy en día, si no somos digitales, prácticamente no somos nada, pero ya no es eso, sino la inteligencia artificial está funcionando de una manera que hace unos años parecía que era algo extraño, era como si venía de Marte, y hoy, pues bueno, creo que lo más humano somos tú y yo hoy aquí, pero igual mañana somos un avatar, en vez de estar Gerson o Eduardo, ¿no? Es decir, Sí, quizás en seguramente un con más futuro, quizás en un conocimiento que los futuro. dos. Sí. No, Entonces, sí te entiendo, es verdad, entonces la tecnología ha yo avanzado. creo que yo creo que eso, Gerson, es una, fuera de bromas, pero en realidad, ¿no? Eso es una obviedad. Es decir, hoy en día. Y luego que hay un tema generacional, un cambio generacional muy grande, porque se está dando cuenta que durante muchos años había una forma de trabajar más o menos constante, más o menos moderna, pero hoy en día el que toma la decisión, que es volver un poco al punto que antes se ha hablado, son los consumidores finales. Los consumidores finales son gente que igual no sabe ni escribir, pero que manejan las tecnologías de maravilla. Por lo cual, si ellos van a su vida privada en esa zona particular, a un restaurante, a una tienda, a algo, saben que antes de atendía una dependiente, la atendía un dependiente, que podías pedir un pedido y te lo llevaban a casa en 2 o 3 días, o tenías que ir a buscarlo. Hoy no. Hoy sales ya con el producto puesto y si no te lo llevan a casa, antes de que llegues tú a casa ya te lo han enviado. Sí, eso es un tema. Entonces, ese tipo de aquellas franquicias que no estén preparadas. Totalmente, totalmente. Dentro de España, como mercado atractivo para franquicias internacionales, ¿qué factores claves crees que hacen que España sea un destino preferido para estas marcas? Bueno, yo creo que el sistema franquiciario, hay varios indicadores. Yo siempre digo que hay 3 ICAs que llaman, 3 KPIs, que llaman un poco el nivel de franquicias que hay de origen español, porque eso habla de la buena salud de la franquicia de España, en este caso España. Otro, el nivel de internacionalización, que es otro nivel más en nivel, qué nivel de marcas españolas son capaces de poder salir a mercados exteriores, habla de calidad, habla de crecimiento, habla de futuro. Y luego el tercero, que para mí es tan importante, que es cuántas marcas extranjeras tienen a España porque cree que es un mercado estratégico importante. Son los 3 indicadores que yo mantengo hoy en día. Volviendo a lo anterior, ¿qué es lo que ven? Ven un país que es muy extrovertido, creo, un país donde todo el mundo es bien recibido, donde no hay ningún problema, escasamente problemas, hay un buen nivel de seguridad, hay un buen nivel de seguridad jurídica, que es mejorable, sí, pero bueno, creo que todo lo podemos saber, es cuestión de tiempo y eso también da mucha ayuda a la hora de tomar una decisión. Es un país. Y luego que es un país que gusta mucho de estar en la calle, por ejemplo, que parece una tontería, pero es muy importante, ¿no? Yo creo que en Perú también pasa muy similar, es decir, la gente le gusta estar no en casa, sino fuera. Tú vas a otro país muy cercano a nosotros y prácticamente los amigos van a la casa de uno, pero no salen a la calle. En cambio, en España parece que nos ponen el fuego en la espalda para que nos vayamos a la calle, ¿no? A comer, a cenar, a ver un partido o a divertirnos, ¿no? Normalmente
Hay un nivel de vida nocturna también muy importante y ya no solo queda en un horario hasta las 10 de la noche, sino que hay, hay, hay muchas horas. Y luego, curiosamente, fíjate, Gerson, hay muchas franquicias que están 24 horas abiertas, cosa que, curiosamente, en otros países no lo sé, pero es curioso. Por ejemplo, gimnasio. Por ejemplo, cadenas de alimentación. Si tú preguntas en un gimnasio, ¿cómo puede ser que haya 24 horas abierto? Pues te darían razones que yo al principio me sorprendían y yo era un poco frívolo a la hora de comentarlas. Y bueno, pues nada, pues quedarás con gente, después de irte de copas, irte allí a bajarte el alcohol, irte a casa como si no hubieras hecho nada, algo así, ¿no? Y es que hay muchos sectores que trabajan de noche, por ejemplo, bomberos, policías, médicos. Esa gente, si trabajan de noche, tienen que tener una vida sana, deportiva, tienen que hacerlo. Si no pueden hacer la compra de la mañana, pues igual la tienen que hacer a la noche. ¿Por qué? Porque es la única forma de poder llevar una vida paralela a nivel social y a nivel profesional. Entonces, fíjate cómo el sistema de franquicias se tiene que ir adaptando primero a las tecnologías y a la idiosincrasia de la situación del mercado. Totalmente de acuerdo. Estuve conversando hace un par de semanas atrás con Susana Fernández, una abogada muy destacada también del sector de franquicias en España, y me comentaba algunas cosas parecidas de las bondades que tiene el mercado español para atraer franquicias internacionales, marcas internacionales, pero igual que se tienen que adaptar, ¿no? Porque las leyes, los aspectos laborales, los aspectos económicos, los impuestos. Es un país que también tiene sus propias características y tenemos que adaptar nuestro concepto a la realidad española. Eduardo, no sé si te has enterado un poquito, pero nosotros aquí estamos en Perú viendo ciertas conversaciones con respecto al análisis de una propuesta de ley de franquicias. Y dentro de este análisis hemos recabado información de diferentes países y hemos visto un poco también la realidad con respecto a una ley de franquicias en España, lo cual no se maneja como ley, se maneja como un decreto real. ¿Cuál es tu análisis con respecto a tener una ley de franquicias en el país? ¿Favorece? ¿Es necesario? ¿Cómo se ha manejado en España hasta este momento? Yo creo que es un tema que viene de atrás y que tiene cierta parte de razón en un momento determinado, pero que hoy en día yo creo que hay suficientemente normativa para poderlo funcionar. Yo no creo que hay que buscar, no se puede poner puertas al campo. Lo que sí tiene que haber un código deontológico europeo, que lo hay, que habla de condiciones equilibradas entre franquiciante y franquiciatario, de los conceptos financieros, de las aperturas. Eso sí, la ley, el Real Decreto que había, el artículo 62 de la ley de protección minorista, sí que hablaba de lo que es definición, de lo que era en lo que es la información precontractual, lo que es no haber pagado una parte de dinero hasta no haber tenido el contrato revisado. Yo creo que son relaciones empresariales y antes de firmar un contrato para una marca 5 años tienes que estar primero asesorado, sobre todo con gente que entienda de la franquicia, que es el área de distribución comercial, el área específica de distribución comercial. Para eso necesitas abogados o asesores jurídicos que manejen toda España, porque, como hemos dicho anteriormente, tú puedes ser un experto en una comunidad autónoma, pero tienes que ser en los 17, porque esa empresa que hoy está aquí va a querer ir luego fuera, con lo cual tú tienes que saber. Con lo cual, en su día en España hubo un registro jamás propuesto por nosotros y que yo llevaba personalmente en su día al ministerio. El ministerio no supo, volvemos a lo mismo, no supo darle forma correcta. En vez de ayudar, era negativo. Y lo que algo tenía al principio muy interesante de poderlo hacer, pues no se registraba bien las marcas, el franquiciario no cogía la información. Yo llevaba mis dosieres con todo, con la marca registrada, y luego eso al pasarlo a un sitio oficial no lo hacía. Eso por un lado. Segundo, había 17 comunidades autónomas que cada comunidad autónoma tenía una competencia en materia de comercio. Otro gran problema. Entonces, claro, eso la gente que no está en el día a día no sabe que eso es así. Y eso al final trae muchos problemas. ¿Cuál era el objetivo sano del registro? Que tú tuvieras claro que si tú estabas interesado en alguien, sabías que era una marca que había empezado tal año, que tenía tantas unidades, que había cerrado tantas,
que había llegado, y si era una marca extranjera y daba un máster franquicia para España, ¿cuál era el año que tú estabas entrando como posible candidato? No es lo mismo entrar en el tercer año o cuarto año de un máster franquicia, que tiene un máster, normalmente máster franquicia va a ser para 20 a 25 años, que entres cuando está el año 24, porque no sabes si se va a renovar. Igual, en fin, hay una serie de cosas, no es todo tan fácil. Hay gente que, bueno, yo creo que el empresario lo tiene claro y desde luego creo que tiene que ser flexible. Hoy en día no tiene nada que ver cosas que hoy en día hay respecto a las que había hace 20 años. Tema de horarios, tema de comunidades autónomas, tema de salubridad, tema de higiene, tema de embalajes, tema de reciclo. Eso hace 20 años no. Si te quedas con la ley de hace 20 años no te vale para nada. Lo que sí que es verdad es que en un contrato donde las cláusulas, y eso sí, sean equilibradas, claro, si hay un desfase de equilibrio, pues ahí está. Yo siempre aconsejo que para cualquier duda, nosotros tenemos un comité de expertos jurídicos que, por cierto, hacemos un estudio único en el mundo, único, del Observatorio Jurídico de la Franquicia, donde se analizan todas las sentencias en primera instancia y en segunda, menos las de arbitraje, que se dan en España dando la razón a uno o al otro y los motivos que hay. Eso no lo hace nadie, eso no lo hace ni Europa, ni Estados Unidos, ni Latinoamérica. Y nosotros llevamos ya 20 años desde que se creó el comité y llevamos 7 años haciendo este estudio. Cada año metemos más sentencias y vamos viendo la evolución de los litigios y las soluciones a las mismas. Es Por muy cierto, importante lo que mencionas, que haya ese equilibrio, que haya esa exacto, información. Ujú. te ayudo a tus seguidores y empresarios. El próximo día 23 de septiembre presentaremos un estudio más, la del año 2023, del Observatorio Jurídico de la Franquicia, donde se podrá ver esto y sería muy interesante, siempre tú lo tengas interesante, volver a hacer una call o volver a tener una reunión para explicaros, aparte de mandarte la invitación para que puedas acceder en directo al mismo. Ya nos ha confirmado la Directora General de Comercio de la Comunidad de Madrid, que es una autoridad de primerísimo nivel, su presencia en el evento, que siempre nos apoya, y bueno, ahí seguimos avanzando. Qué importante estudio el que estás liderando para el sector de franquicias, pero desde un enfoque jurídico, creo, como tú lo mencionas, es único dentro del sector a nivel global, diría yo. Y es muy importante lo que mencionaste hace un momento. O sea, si bien una ley lo que busca es darle cierta transparencia, más que nada, reglas del juego claras a los tanto a franquiciantes como franquiciatarios, y eso es un poco también lo que hemos estado analizando, porque todavía no hay una ley acá, son mesas de trabajo que se están evaluando el potencial y el beneficio que podría traer una ley. ¿Cuáles son mirando ya un poco hacia el futuro, cómo ves, cuáles son tus expectativas con respecto al crecimiento al sector de franquicias de España? Bueno, pues va a depender mucho eso del nivel de adaptabilidad a lo que es el mercado, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de empleo, de trabajadores. Hay que ver este déficit de trabajadores, de formaciones profesionales, cómo se supera, no es fácil. Y desde luego, pues lo que sí creo que es la forma de futuro del comercio, no tengo ninguna duda, seguramente es una opinión subjetiva, pero yo, en el transcurso de tantos años, y estoy metido en la Confederación Española de Comercio, que está metido dentro de la COE, que es la gran patronal empresarial, y pertenezco a la Junta Directiva, veo los problemas del comercio de todos los sectores y creo que la posición de la franquicia está en muy buena posición. También es verdad que el franquiciador o el franquiciante lo tiene que hacer bien. No puede correr a lo tercer, tiene que adaptarse al mercado, tiene que tener muy claro el perfil del franquiciatario, que eso es un tema que no hemos hablado, pero me parece muy importante. Es decir, antes había más flexibilidad, hoy el candidato franquiciatario es más exigente, tiene mejores conceptos financieros y económicos y tiene más claro lo que es invertir todo su dinero en un proyecto a medio o largo plazo. Sí, es muy importante todos esos factores. Tu perspectiva, tu enfoque es positivo. El sector creo que a nivel global he estado conversando con diferentes personalidades, tanto de México, de Colombia, de Panamá, acá en Centroamérica, también ven
visualizan un futuro prometedor, pero haciendo las cosas correctamente. Eduardo, quisiera que nos hagas una invitación a toda la comunidad para que conozcan más sobre la Asociación Española de la Franquicia y conozcan también las bondades del sector y el mercado español para las marcas latinas. Hombre, yo le diría que vinieran todos para acá, que sería un lujo podernos tener, ¿no? Pero no siempre es posible, ¿no? Pero bueno, aparte de ello, que por supuesto está abierta la invitación, yo creo que hay que venir bien preparado a cualquier empresa que quiera venir de Latinoamérica a Europa o pase por España para luego camino a Europa. Es un mercado muy exigente. Yo creo que siempre es bueno ir con precaución y con tropicalización de cara y conocer muy bien lo que tienes que hacer. Por supuesto, algo que es una obviedad, que es sin decir nada, tener registrada la marca tanto para España como para afuera. Creo que es un tema muy importante. La gente a veces, yo te motivo porque no hay tiempo, sino que contaría casos espeluznantes de este tema. Y bueno, que parece que es una tontería, pero no lo es. Y tener muy claro el tema del contrato de equilibrado, muy bien definido, una estrategia muy clara de crecimiento, saber cuál va a ser el número de unidades que vas a poder abrir y en dónde las vas a abrir. Eso es fundamental para no ir ni corriendo ni despacio, sino teniendo a su manera. Y de luego le diría que siguiera nuestra página web. Nuestra página web, y perdona que haga un poco de publicidad, pero es aefranquicia.es, que por Oh, supuesto es gratuita, donde tenéis las noticias, los vídeos, los cafés. Nosotros llamamos cafés a aquellas entrevistas que hacemos a directores generales, franquiciantes y franquiciatarios, para que conozcan el mercado, pues cómo entraron, qué problemas tuvieron, cómo resolvieron los problemas, mucho mejor que el franquiciante, porque el franquiciante ya sabe lo que te va a vender. El problema es que hable el franquiciatario, que es el que ha sufrido y ha puesto el dinero. Aquí hay que poner dinero es el franquiciatario, por lo cual ese tema es importante. Aparecen los vídeos, aparecen todos los estudios. Hemos hablado del nacional, pero fíjate, a final de año haremos, en septiembre estamos con el jurídico, en diciembre haremos la franquicia española en el mundo y tenemos también la mujer en el mundo de la franquicia, rompedora, que ya la hemos hecho 2 años y creo que es otro tipo más de estudio. Y luego también la franquicia Madrid, que había es bajar todavía un piso más y hablar por códigos postales, áreas, es decir, no tiene lo mismo un barrio que otro, un código, en fin, hay muchas variables que son muy importantes y que hay en la página web va a tener información. Redes sociales también, los pueden seguir, LinkedIn, Facebook, Twitter, Inbox, Instagram, todo lo que sean noticias. Nos pueden pedir información de aclaración. En fin, pueden adaptar, pueden incluso, hay un boletín de noticias que os podéis suscribir. Esas noticias que yo digo que te manda el franquiciante, que luego las publicamos, eso va a un boletín. Evidentemente tú, si te interesa, te pinchas a él y si quieres te lo haré llegar para que se lo mandes a tu gente y si está interesado va a recibir permanentemente esa información de todos los otros, hasta que quiera y no quiera. Y yo, sería muy también bien, muy bien, son bienvenida noticias que será. Claro que sí. sin moverte tal. Y luego, pues invitar incluso a franquiciantes vuestros, franquiciatarios, que si hay algún día que de tu mano pues quieran venir a charlar en un formato similar a este, pues que sea un placer. Excelente. Yo creo que una franquicia informada es una franquicia que toma buenas decisiones y la Asociación Española de la Franquicia abre sus puertas a todas las marcas que quieren nutrirse de ya bastante experiencia, bastantes estudios, informes, que al final le dan esa información, esos insumos para que un empresario, un inversionista tome buenas decisiones. Así que, Eduardo, saludo las iniciativas, felicito las iniciativas que vienes realizando hace muchos años y que marcan una pauta dentro del liderazgo tuyo y el liderazgo de AEF dentro del mundo de las franquicias hispanoamericanas, ¿no? Así que, Es que fíjate, Eduardo, no, gracias. y esto quiero terminar, es que hoy en día hasta las propias asociaciones tienen que cambiar, porque hoy en día el B2B, es decir, al final tú tienes que ser, no digo comercial porque no es la palabra adecuada, pero tienes que ser un partner de información para que un socio tuyo tenga toda la información o que un país tenga toda la información, porque no podemos burocratizar las instituciones. Hay que ser práctico, hay que ir al grano, hay que ir directo. Las instituciones están para lo que están, pero aquí es la línea directa entre dos puntos, es la línea recta a la mejor. Exactamente, es el empresario, el inversionista que quiere información
práctica, real, información que va a ser útil, el portal y todas sus herramientas de la Asociación Española de la Franquicia están abiertas para ellos. Eduardo, quiero agradecerte enormemente por tu tiempo, por tu predisposición para compartirnos un poco el informe y también hablarnos de las bondades del sector de franquicias en España. Y estamos atentos para los siguientes informes que se vienen de la asociación para seguir compartiéndonos con la comunidad. Será un placer, como siempre, y poneros a vuestra disposición. Tienes mi correo, tienes la página, tienes mi LinkedIn, tienes el LinkedIn de la EP. Cualquier cosa, sin ningún compromiso, preguntar si está en nuestro conocimiento, encantado, y si no, buscamos la solución y os trasladamos la respuesta. Esa es la actitud que tomamos los empresarios conscientes, ayudar a otros empresarios a crecer, y creo que ese es un poco de la filosofía de la franquicia, ¿no? El ganar, ganar de manera conjunta. Así que, Eduardo, nada, a todos los que nos han estado viendo hasta ahora, les agradecemos por su tiempo. Recuerden que van a poder encontrar esta entrevista en el YouTube, en las redes y, por supuesto, desde la Asociación Española de la Franquicia también, para que puedan tener más información a la comunidad latina. Yo soy Gerson Hernández, ha sido un gusto estar con ustedes el día de hoy junto a Eduardo Badía, y nos estamos viendo en un siguiente capítulo de Escalar Negocios Podcast, el portal de los negocios y las franquicias. Hasta luego.